El socialismo del siglo XXI promovido por Chávez destruirá Venezuela y está haciendo un daño irreparable al resto de América Latina. En una entrevista en el año 98, cuando era candidato presidencial, Chávez contaba una historia muy distinta a lo que es hoy la realidad. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Sobre la crisis en Honduras, Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y actualmente consultor para la resolución de conflictos internacionales, en su artículo "De nuevo las repúblicas bananeras", analiza: la pacificación de los 90 abrió la esperanza de una institucionalidad democrática duradera, pero el fraude electoral de Nicaragua el año pasado y el reciente golpe en Honduras hacen pensar que las repúblicas bananeras están de vuelta. Señala después: en Honduras se ha roto la cuerda de un conflicto geopolítico que viene creciendo en toda Latinoamérica, cuando Chávez se mete lo mismo en Colombia que en Perú, Argentina o Bolivia. Honduras, una sociedad conservadora, de cultura política provinciana y primaria, de larga tradición golpista y con una izquierda también conservadora y pacifista, fue sometida a los debates del modelo bolivariano de reforma constitucional, reelección y socialismo del siglo XXI. Y más adelante agrega: sin duda, hay que rechazar el golpe, pero la comunidad internacional debe tener en cuenta que las políticas autoritarias en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se han convertido en una seria provocación para las fuerzas conservadoras y centristas de toda la región. Las expropiaciones de empresas, los cierres de medios de comunicación, la intimidación callejera, las arbitrariedades judiciales, las reelecciones perpetuas y los fraudes son como golpes de Estado graduales. La polarización ideológica chavista está debilitando sociedades amenazadas por miles de pandilleros y poderosos carteles. Pedro Trujillo, profesor y director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, en su artículo Club de Chiflados, dice: la solución, como siempre, está en manos de individuos responsables y capaces de tomar decisiones difíciles en momentos trascendentales, sin amedrentarse por golpistas que desaprueban los golpes, dictadores que defienden la democracia, ni antimilitaristas que se hacen llamar comandantes y constantemente amenazan con el uso de la fuerza.
Finalmente, ¿qué pasó en realidad en Honduras? Octavio Sánchez, máster en Derecho y Finanzas Internacionales por la Universidad de Harvard, ex asesor presidencial y ex ministro de Cultura de la República de Honduras, profesor investigador visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, nos explica. La Constitución de Honduras tiene un artículo que garantiza la sucesión automática, destituyendo al que está en el cargo. La destitución la hace sin necesidad de formalidad previa alguna, sancionando a aquel que intenta o ejecuta actos para perpetuarse en el poder. Entiéndase por formalidad cualquiera de las formas de juicio político que existen. Ese artículo es el 239, que literalmente dice, artículo 239. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Esa norma es la que ha sacado al señor José Manuel Zelaya del poder y no los militares, pues al momento de su sonada detención él, para la Constitución de Honduras, ya no era el presidente de la República. ¿Qué hizo el señor Zelaya para que esta protección constitucional operara en su contra? El sábado 27 de junio apareció publicado en el diario oficial La Gaceta de la República de Honduras el decreto presidencial en Consejo de Ministros PCM 020 que regula la encuesta de opinión pública convocatoria Asamblea Nacional Constituyente. Con la impresión del primer número de esa edición, se materializó la intención de perpetuarse en el poder que castiga con destitución inmediata el artículo 239 constitucional, y el señor Zelaya dejó de ser presidente de la República de Honduras. Y pregunta, ¿qué se buscaba con esa encuesta? Al amparo de la misma, disolver los poderes constituidos y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que le quitara de encima al señor Zelaya los artículos constitucionales irreformables e inderogables que le impedían reelegirse o ampliar el plazo de su actual periodo. Una y otra vez, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados le dijeron que su consulta era inconstitucional, pero el señor estaba tan decidido a deshacerse de la actual Constitución que ni siquiera reparó en que ésta se podía defender sola, sacándolo del poder sin necesidad de trámite alguno. Y después apunta, lo condenable de lo ocurrido en Honduras fue el extrañamiento del país del señor Zelaya. Eso sí supuso una violación al artículo 102 de nuestra Constitución que prohíbe tal acto. Los militares actuaron con una orden judicial emitida por la autoridad competente, la Corte Suprema de Justicia, artículo 313, número 2 de la Constitución hondureña, pero la orden era para presentarlo ante los tribunales y no para sacarlo del país. Sin embargo, cuando se tiene que escoger entre dos males, siempre hay que escoger el menor. El señor Zelaya tenía la costumbre de enviar turbas a las oficinas de las instituciones gubernamentales que le ponían un alto a sus abusos y de evitar que llegase la fuerza pública en su auxilio. Con ese pasado a cuestas, si se le hubiese dejado en Honduras, en este momento es casi seguro que estuviésemos hablando del número de magistrados y fiscales muertos que su captura provocó o de la muerte del mismo señor Zelaya. El mundo espera una solución pacífica y democrática a la crisis hondureña. Mientras tanto, esta noche, Dionisio Gutiérrez recibe en libre encuentro a 4 relevantes personalidades de la comunidad internacional, distinguidos embajadores y amigos de Guatemala, para analizar los procesos que faciliten la consolidación de la democracia,
el fortalecimiento de la justicia y el desarrollo económico y social.